La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Hebreos capítulo 3, por favor, ubíquese allí. Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo número 3. Estamos hablando del conocimiento de Dios. Estamos en el nivel de los caminos. ¿Cuál es el nivel de los caminos? ¿En qué se basa el conocimiento en el nivel de los caminos de Dios? Sus mandamientos. En eso podemos resumir. Los caminos de Dios son los mandamientos. Porque présteme atención, por favor. A través de los mandamientos el Señor nos va poniendo claves en el camino. Nos va poniendo señales en el camino. Venga, no haga esto. Proyéctese hacia allá. No, espere. No pague mal por mal. Vaya, perdónelo, pídale perdón. Eso nos va direccionando cuando nosotros vamos viendo como esas señales en el camino. Bueno, aquí hay algo que solucionar, lo soluciono. Aquí hay algo que obedecer, lo obedezco. Y voy siempre hacia donde Dios me señala que hay algo para corregir, que hay algo para obedecer. Porque recuerde que el camino que Dios estableció para tu vida y para mi vida es el camino de la perfección. El camino donde el Señor siempre nos va a ir corrigiendo, nos va a ir puliendo, nos va a ir formando, porque nos quiere perfectos. ¿Qué pasó? Nos quiere perfectos, listo. Entonces, al querer conocer al Señor en el nivel de sus caminos, tenemos que conocerlo al nivel de sus mandamientos. Y ser muy sinceros si nosotros tenemos algún mandamiento que no hemos podido obedecer. Y si descubrimos uno o más mandamientos que no hemos podido obedecer, hombre, vamos a la presencia del Señor. Vamos a la presencia de Dios y digámosle: Señor, dame la capacidad que hoy no tengo para obedecer esta palabra. Porque si yo me quedo conforme, si yo me conformo a aquello que no he podido obedecer, entonces pasan cosas muy desagradables en la vida del cristiano. El resultado está: ¿por qué todos los cristianos no vivimos bien, pues? ¿O por qué todos no estamos sufriendo? Si es que la vida del Señor es sufrimiento, ¿por qué todos no estamos sufriendo? Y si es que la vida del Señor es todo tranquilidad y paz, ¿por qué no todos estamos igual? Porque no todos conocemos al Señor en el mismo plano, en el mismo nivel. Hay quienes nunca han conocido al Señor sino a través de lo que otro hombre les dijo, a través de alguien que alguien le enseñó, algo que alguien le enseñó, y sobre eso basaron su conocimiento de Dios. Y a todo el mundo le dijeron: no, es que Dios es así. ¿Y dónde dice la Biblia? No, y dan una cantidad de argumentos que no son bíblicos. Pero esa persona conoce a Dios a través de algo que alguien le enseñó, y ahora él dice que tiene la revelación. Usted y yo sabemos, hermano, que lo que no es bíblico no sirve. Lo que no es bíblico es peligroso. Me desvía del proyecto de Dios, me desvía del camino de Dios. ¿Es así o no? Entonces, hay algo que es importante entender. El pueblo de Israel nunca conoció a Dios en el nivel de sus caminos, o sea, en el nivel de los mandamientos. Nunca lo conoció. Siempre fue un problema, hermano. El Señor volvía y les decía, y él no. Obedecía unos días, le daba hambre y volvía otra vez a resistir al Señor, a hablar mal de Moisés, de Aarón. Entonces mire lo que dice Hebreos capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo número 11. Por lo cual dice, ¿quién? No un hombre, el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté, escuché, a causa de lo cual me disgusté contra a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Escuche, vagar en el corazón es, póngame atención por favor, que esto le puede salvar la vida a alguien. Y estoy hablando de la vida eterna. A lo que se refiere el escritor de Hebreos es que el pueblo de Israel siempre estuvo vagando en los deseos del corazón. Yo quiero, yo deseo, yo no me voy a conformar a este desierto, yo no me voy a conformar a este maná, yo quiero algo mejor, yo no me voy a conformar, yo aspiro a algo mejor, yo no soy de la raza de estos que como monigotes ahí, como borregos, están ahí sometidos a Moisés. Yo no quiero eso, me voy para allá, me voy para acá, yo me devuelvo a Egipto. Eso es. Andan, ¿qué? Dice, ¿andan qué? Vagando en su corazón. Deseos, anhelos, proyectos personales. Y nunca se detuvieron a pensar, ¿qué querrá Dios? ¿Qué querrá Jehová con nosotros? ¿Qué querrá? Si ellos se hubieran detenido a pensar, ¿qué querrá Dios con nosotros? Inmediatamente hubieran identificado que los mandamientos de Dios eran el camino a recorrer. ¿Qué quiere Dios? Que seamos obedientes a sus mandamientos, y a través de determinar ser obedientes a los mandamientos del Señor, que hoy no son los 10 mandamientos, sino que hoy son los mandamientos muy pequeños del Señor Jesús, la ley del Señor Jesucristo. Esos son los mandamientos que hoy tenemos para saber qué quiere Dios con nosotros y cuál es el camino de perfección que debemos de caminar. Y no divagar y no vagar en nuestro corazón de lo que quiero, de lo que deseo. Es que yo no me aguanto, es que lo que pasa es que yo tengo aspiraciones mucho más grandes y entonces el Señor me tiene aquí estancado. De nada le sirve al hombre, hermano, arrancar y salir a buscar su propio destino, pues encontrará su propio destino y no va a ser bueno. Dice entonces, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No conocer, no tener experiencias con los mandamientos del Señor. Entonces recordamos nosotros que Israel nunca, y digo nunca porque allí está establecido así esa palabra, Israel nunca quiso caminar en la ley de Moisés, en los mandamientos del Señor. No. Siempre Israel trató de pasar por encima el mandamiento de Dios, de burlarse del mandamiento del Señor. Siempre buscaban cosas, formas de burlar el mandamiento de Dios. En esto del séptimo día, en esto del sábado, de guardar el sabbat, hermano, dice la historia y dice la Biblia que la gente no guardaba el espíritu de la ley, que simplemente se inventaban métodos para transgredir la ley, para pasar por encima de la ley y hacer lo que no es debido en el día de reposo. Y se hacían pasar frente a las autoridades como personas muy obedientes a la ley, pero solamente era llenando el requisito del hombre, porque a Dios no lo engañaban. Los fariseos y los escribas políticos y religiosos, oficialmente era como los sacerdotes católicos de hoy en día y los políticos corruptos. Ellos se salían a las plazas a decir, oh, ¿cómo está la humanidad? Oh, Señor, guarda a las viudas, sustenta a las viudas, y ellos mismos las robaban. El Señor Jesús lo dice, que hacen largas oraciones, pero ellos mismos roban a esas viudas por las que dicen que están clamando. Entonces lo que nosotros vemos es que nunca Israel se dispuso a conocer a Dios en el nivel de sus mandamientos. Obediencia a sus mandamientos es el nivel de los caminos de Dios. Haga esto, ahí voy. Haga lo otro, sí Señor. Haga más allá, sí Señor. Y voy avanzando. Padre, ya perdoné, ahora voy a arreglar mis asuntos con fulano. Claro, tengo que ir. Me hicieron daño, Señor, me humillo, perdono. Eso es. Y sabe que ahí sí encontramos nosotros la razón
de lo que dice la Biblia en Romanos 8. En Romanos 8 dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Allí está el padecimiento. El padecimiento no está en que a ti te persigan por ser evangélico. El padecimiento no está en que el diablo tenga autoridad sobre tu vida. El padecimiento está en que nosotros tenemos que doblegar el orgullo, someter la voluntad, rendir nuestra voluntad a la palabra de Dios para poder caminar en el camino del Señor, apartándonos de nuestros propios caminos, de lo que yo quiero, y decidir, oiga, y el alma se retuerce, y decidir hacer lo que Dios quiera. ¿Usted cree que es fácil para una persona a sus 37 años, bueno, 36 años y medio, a punto de adquirir la licencia para construir carrocerías de busetas? Todavía la de bus no me la iban a dar, las de busetas. Tenía una orquesta ya con los uniformes listos, el video listo, y un empresario que iba a hacer contrato, iba a firmar contrato en enero, los primeros días de enero. Tenía mi vida solucionada con lo que a mí me gustaba, la música. Tenía mi vida solucionada con lo que a mí me gustaba, la metalmecánica. Eran 2 empresas. Y el Señor me dice, suelte eso, entrégueme esa orquesta, deje ese mariachi, usted le sirve al diablo con eso. Me lo dijo a mí. Mi alma se retorcía, hermano. Todo el trabajo desde mis 20 años que me casé, porque mi papá no me dejaba ser músico, tuve que casarme para poder empezar a hacer lo que me gustaba. Desde los 20 años hasta los 36, hermano, trabajando y tratando de ser menos malo todos los días. Se me retorció el alma cuando yo supe que iba a tomar la decisión de entregar todo lo que había trabajado. 5 años haciendo arreglos musicales, 5 años, 76 arreglos, cada arreglo eran más o menos 40 papeles, escritos a mano por mí. En las madrugadas no dejaba de trabajar en el taller, no dejaba de ensayar con la orquesta, con el mariachi. Llegaba a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, hasta las 4 de la mañana a escribir partituras. Y saber que iba a renunciar a todo eso, se me retuerce el alma, hermano. Pero qué bonito entender por palabras del Señor, ese es el camino que tengo para ti. No es el que tú crees, no es el que tú conoces. Es un camino nuevo. Señor, ahí está el padecimiento. No es que el diablo se me levantó. No. Es que le cuesta al alma saber que alguien te hizo daño y que con sinceridad tenés que ir y decirle, mire, si en algo lo ofendí, si yo lo motivé a hacer lo que hizo contra mí, perdóneme, yo me voy a corregir. Pero yo no le he hecho nada. No importa. ¿Por qué Dios me manda a que me humille? Porque es que uno de los mandamientos muy pequeños es: no pagues a nadie mal por mal. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Eso es conocer a Dios en el nivel de sus caminos, de sus mandamientos. Pero hermano, tenemos que reconocer que la iglesia ha sido experta en seleccionar lo que quiero obedecer y lo que no quiero obedecer. Perdóneme, me incluyo ahí. Muchos de nosotros los cristianos aprendimos a seleccionar lo que quiero y lo que me gusta obedecer. Entonces, si alguien me fastidia, yo decido no obedecer lo que dice la Biblia de pagar bien por mal. No, olvídese, yo acabo hoy bobo, yo no soy tonto, olvídese. Tampoco, manso pero no menso. Entonces, ¿sabe qué? Le declaro la guerra. Y espera y verá. Entonces llego al trabajo, llego al empleo y empiezo y le hago y lo incomodo y lo molesto. Y si me toca ir a decirle al patrón, mire, lo que pasa es que ese tipo está allá haciendo y es, ahí le dejé la cosita. Ahora y verá, ahora lo regañan, pero es que yo no me voy a dejar, olvide, yo tampoco soy bobo. Hijo de Dios, pero tonto, pero no tanto. Y el Señor, ¿este qué? Este no me conoce. Este no sabe quién soy yo, no está dispuesto a obedecerme. Y si no está dispuesto a obedecer mis mandamientos, no me conoce en el nivel de los caminos de Dios. Haz esto, sí Señor, haz aquello, bueno Señor. Y ahí nos va llevando al éxito. ¿Sabe? Leámoslo.
Versículo 10. Gracias por ese texto, Daniel. Versículo 10 dice la palabra: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, andan buscando sus propios caminos, decidiendo para dónde irse, decidiendo qué van a hacer, decidiendo qué es lo mejor para su vida, no obedeciendo al Señor, no escuchando la voz de Dios. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Escuche que esto es una sentencia muy terrible que usted puede ver en su vecino, en su hermano, en su papá, en su mamá, en su esposo, en su esposa. Aquel que ha decidido hacer lo que se le viene a la mente, lo que se le viene al corazón, lo que le place, esa persona, ese hombre, esa mujer, usted lo ve que nunca tiene paz. No tiene paz. Siempre anda medio irritado, siempre anda medio preocupado, siempre tiene cosas que decir, que vea, que mire, que es que... y en cualquier momento explota, no tiene paz, no es una persona reposada, no es una persona tranquila, no es una persona que pueda disfrutar la paz. No es un día de descanso, no es un día de reposo, entiéndalo. Es la obediencia a Dios la que me trae paz, reposo a mi vida, porque Dios, cuando yo estoy haciendo lo que Él me manda, Él reposa de mis obras. Escúcheme, y si Dios puede reposar de mis obras, yo puedo reposar en Cristo, yo puedo reposar en Dios. No, yo no sé si me está escuchando. Entonces Él dice, por tanto juré en mi ira, nunca tendrán tranquilidad, no entrarán en mi reposo, serán personas desasosegadas, serán personas impacientes, serán personas que nunca van a poder disfrutar de una noche en paz. Que usted me hizo, que usted me dijo, que usted olvídese, es que yo tengo que ir donde aquella, es que está pensando que yo soy boba, que yo soy tonto, olvídese. Así, no tiene paz. ¿Consecuencia de qué? Andan divagando en su corazón, andan vagando en sus propios pensamientos, andan escogiendo qué hacer, qué no hacer, para dónde ir, para dónde no ir. El destino está en las manos de ellos, no en las manos de Dios. Entonces dice, me enojé con eso. No me conocen al nivel de mis caminos, entonces no tendrán tranquilidad. Punto. Serán personas ansiosas, serán personas que aún se les verá crisis depresivas porque no quieren conocer mis caminos, no quieren andar en ellos, no quieren obedecer mi palabra, no quieren, hacen lo que quieren. Sencillamente determinan cuál es el camino que van a andar y lo que han de hacer. Terrible. Entonces, en ese punto, mi hermano, yo digo, es necesario primeramente que usted y yo reconozcamos que nunca se nos enseñó a ser cuidadosos con la totalidad de la palabra, con la totalidad de los mandamientos de la palabra. De hecho, en un tiempo, lo que hacíamos era entrar y salir de la iglesia, decir que éramos cristianos porque decíamos aleluya, gloria a Dios, teníamos una Biblia, pero allá en la casa vivíamos tan normal como cualquier otra persona, tan normal como el que no conocía al Señor. Y yo me quiero hacer responsable de eso. Nosotros los pastores somos en gran manera responsables de que la iglesia desde que llegaba, desde que el cristiano desde el momento que llegaba, no pudiera tener esa conciencia de que aquí no es cuestión de sacrificio, sino de obediencia. Escuche, porque el resultado de la enseñanza de nosotros los pastores, confundidos, tal vez ignorando cosas, llevó a mucha gente a esperar que Dios le cumpliera todos sus deseos solo porque ayunaba y oraba. Entonces la pregunta es, pastor, yo ayuno, oro, pero Dios no me responde. ¿Es el ayuno y la oración lo que va a mover la mano del Señor? Cuando en Isaías 58 el reclamo que Dios hace al pueblo de Israel es ese:
Ayunan para que yo les cumpla sus deseos. Y no es así, no es para eso el ayuno. Pastor, pero yo ayuno y oro, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Qué tiene Dios conmigo? ¿Qué le pasa a Dios conmigo? Si yo ayuno y oro, pero nada. Mire cómo me va. Mire, ¿sabe por qué le va mal? Aunque ayuna y ora, por desobediente. Porque tiene los mandamientos allí. Porque el Señor le ha dado de su Santo Espíritu para que te ayude y me ayude a obedecer. Y no. Hoy, en el año 2019, la iglesia todavía escoge lo que va a obedecer y lo que no va a obedecer. Lo que percibe que no le conviene obedecer, no lo obedece. Y lo que le es cómodo obedecer, entonces sí, bueno, sí, me parece bien. No, y no es así. Estábamos equivocados. Estábamos equivocados. Porque no, ¿sabe qué le dijo el Señor a través de Samuel a Saúl? Se complace tanto Jehová en holocaustos, en víctimas, como en que se obedezca la voz de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y la grasa de los carneros. Y hermano, tremendo eso. Y la iglesia tiene que entender que si nosotros decimos conocer a Dios, lo vamos a demostrar primeramente obedeciendo su palabra. Le repito, no soy capaz. Hagamos de cuenta que usted y yo hay algo que no podemos obedecer. Digamos que un hombre dice, yo no soy capaz de tratar bien a mi esposa por lo mal genio que es ella. Y ella a su vez dice, yo no soy capaz de respetar a mi marido porque él es áspero conmigo. Los dos tienen un problema. Uno de los dos, escuche, uno de los dos va a tener que tomar una decisión. Y va a tener que empezar a obedecer al Señor. Porque si no, la situación va a terminar de mal en peor. Entonces le preguntamos a ella y a él, y ella dice, ¿yo qué me voy a someter a ese hombre? ¿Sabe qué, pastor? Yo reconozco que la Biblia me manda a que yo me someta a ese hombre, me sujete a ese hombre, pero no soy capaz. Pero usted quiere. Esa es la pregunta que el Señor nos hace cuando vamos delante de él a decirle, Señor, sé que debería estar haciendo esto, pero no soy capaz. Siento que en mí no está la fuerza, la capacidad de hacerlo. ¿Sabe que aunque usted no lo escuche, aunque yo no lo escuche, la respuesta del Señor, o más bien la pregunta del Señor es, ¿y qué quieres hacer? Señor, que me ayudes a obedecer. Respuesta correcta. Listo, yo te voy a ayudar. ¿En serio quieres obedecer mi palabra? Sí, aunque esa mujer no se merezca tu cariño, tu afecto, aunque no se lo merezca, aunque ese varón no se merezca tu respeto, sí, aunque no se lo merezca, listo, te lo doy. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Y sabe cuál era el problema del pueblo de Israel? No quiero. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué en este desierto? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? Pero no, yo no quiero estar aquí. No quiero. Pero mire que este es el proceso de perfeccionamiento que Dios nos ha traído. No, pero no me gusta. Yo me acuerdo cómo comía, cómo bebía, cómo disfrutaba allá en el mundo. No. Sí. Bueno. Entonces, como con una piedra en la cabeza, todos los días. Así fue Israel. Israel sufrió 40 años, hermano. Dice la Biblia, hasta que sus cuerpos quedaron todos en el desierto. Menos los de 3 personas, Moisés, Caleb y Josué. De resto, los mayores de 40 años habían muerto. Pero no podemos decir que conocemos a Dios cuando ni siquiera estamos dispuestos a obedecer sus caminos, a obedecer sus mandamientos. No está bien. Ahora, póngale cuidado, escuche esto. Hay unos ejemplos, no quiero extenderme mucho porque yo sé que usted entiende muy bien. Y hay unos ejemplos de unos personajes. Moisés mismo. Moisés conocía a Dios. Y el conocimiento de Dios, mire, póngale cuidado. El conocimiento que usted tiene de Dios le sirve hasta para que salve a su familia. No, yo no sé si me entendió. Escuche, cuando un padre de familia lo único que quiere es salvarse él, lo único que le interesa es salir adelante él. Bueno, pues él decide qué va a hacer con su vida. Él dice,
Me voy para España, dejo los hijos acá, bueno, hago lo que sea. Allá está guardado, no sabe qué está pasando con sus hijos. Pero cuando la persona conoce a Dios, ese conocimiento de Dios le va a permitir saber qué tiene que hacer con relación al problema que se le viene a sus hijos. Y hace algo con relación a la salvación de sus hijos. Números capítulo 16, léalo. Moisés, como padre de esa congregación tan grande, él tenía que saber qué era lo que estaba pasando y cuál era la solución para el problema que tenía ese pueblo. Resulta, capítulo 16, resulta que todo empieza con la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y entonces fue juzgado la rebelión de Coré, Datán y Abirán de una forma terrible, hermano, pero fea. Y qué tremendo, al otro día, después de semejante mataciña, que la tierra abrió la boca y se los tragó vivos. Al otro día estaban igual. El pueblo estaba igual. Se levantaron y dijeron: ustedes mataron a mis hermanos, ustedes mataron al pueblo de Israel. Y se volvieron a rebelar contra Moisés. Hermano, mire, no sabían obedecer a Dios. Y entonces, mire lo que pasó. Capítulo 16 de Números. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntaron la congregación, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. ¿Por qué? ¿Por qué los iba a consumir? Por la rebelión de ellos, porque querían hacer lo que se les venía en gana, porque no les importaba los caminos del Señor, a ellos no les importaba lo que Dios quería hacer con ellos, simplemente lo único que querían era hacer su propia voluntad. ¿Se ve eso en el pueblo de Dios? Sí. Sí. Los voy a consumir. Gracias a Dios estamos en la gracia, porque si no, no quedaría nada de nosotros, de ninguno. Entonces dice: y ellos se postraron sobre sus rostros. Moisés conocía al Señor y sabía qué hacer. Se postró y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. ¿Sabe cuál era el conocimiento de Moisés con relación a Dios? Yo sé que el incensario y el incienso es una tipología del olor grato del sacrificio de Cristo, de la expiación por la sangre de Jesús. Yo sé que ahí hay una tipología del Salvador que un día vendrá, y sé que si yo mando a Aarón, que es el sacerdote, a que se pare entre los vivos y los muertos y empiece a quemar incienso y empiece a hacer expiación a través del incienso por el pecado de toda esta humanidad, de toda esta congregación, la ira de Dios va a parar. Conocimiento de Dios. ¿Usted sabe qué le conviene a sus hijos? Si conoce a Dios, sabe lo que le conviene. Si no, no. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha empezado. ¿Usted cree que hoy hay mortandad? ¿Usted cree que hoy hay mortandad? ¿Qué son esas? Ya no caben, hermano, ya tienen que tomar toda esa gente en Bogotá y empezar a repartirlo en muchas ciudades, hasta el Valle del Cauca, hasta la ciudad de Pasto en Nariño. Llegan camionados de esas personas, hermano. Esa es la mortandad más grande de esta sociedad. Gente muerta, sin poder hacer lo bueno, esclavizada en la droga. Muchos de ellos, hijos de ministros, hijos de cristianos, porque sus padres no supieron qué hacer.
y no supieron qué hacer porque no conocieron a Dios. Conocieron una religión, conocieron un engaño, conocieron un mandamiento de hombre, se movieron por preceptos humanos, por mandamientos que un hombre les dijo, hay que hacer, hay que decir, pero nunca conocieron a Dios. Y hoy hay mortandad, espiritualmente hay una mortandad terrible, aún en muchas iglesias, donde la gente se murió espiritualmente y lo único que los congrega allí es unos eventos sociales, unos eventos de unidad entre ellos, el pasar momentos agradables, ya humanamente, humanismo, no hay espíritu allí. Y aún para entretenerse en el culto, entonces hay un espectáculo, brincos y todo lo demás, porque la presencia del Señor ya no está ahí. Muertos, mortandad. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. La presencia del Señor allí, en medio de los vivos y los muertos. Pero cuando la presencia de Dios no está entre los vivos y los muertos, los vivos se mueren y los muertos siguen muertos. Pero mientras la presencia de Dios esté entre nosotros y la humanidad, hay una esperanza para la humanidad de volver a vivir en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén a eso? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Y sabe una cosa, mi hermano, nosotros tenemos que ser conscientes y reconocer que en la iglesia, otra vez, tomo la responsabilidad, empezando por los ministros, muy pocos se inquietaron en conocer a Dios y en dar a conocer al Señor, a la congregación. No. Era vivir, hermano, una religión, era vivir algo propio. ¿Sabe que en muchas congregaciones se vive, es algo propio del hombre, personal? Entonces sencillamente hacen de la congregación algo donde el actor principal de esa congregación es el pastor o la pastora. ¿Sabe que ese es uno de los motivos por los cuales se sigue diciendo que el profeta de este tiempo tiene la misma función que el profeta del Antiguo Testamento? Eso es, porque el profeta del Antiguo Testamento era una persona fabulosa, era una persona de show. Claro, porque es que donde estaba el profeta del Antiguo Testamento la gente temblaba. Y entonces esperaban que el profeta abriera su boca. Y muchas congregaciones han hecho su propio espectáculo a través de inventarse que el profeta de este tiempo tiene la misma función del profeta del Antiguo Testamento, y entonces los que no conocen a Dios corren a buscar ese profeta, esperando que Dios a través del profeta se muestre a ellos, porque no lo conocen, nunca han escuchado su voz. Entonces quieren saber de Dios a través de la boca de otro y no saben. Como no conocen a Dios, no saben que por la sangre de Cristo usted y yo tenemos derecho a acercarnos al Señor y conocerlo a nivel personal. Usted sí lo sabe, gloria a Dios. Usted sí lo sabe, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero ahí está. El que no conoce a Dios, hermano, se activa y claro, si nosotros, que Dios nos guarde, ¿no?, dijéramos en algún momento, y a través de Radio Auténtica dijéramos, el profeta fulano, de esos profetas conocidos hoy en día, viene, uy, hermano, haría falta espacio para la gente que no conoce a Dios, que irían a esperar que Dios les hable a través de ese hombre, porque no conocen el derecho que tienen a tener una relación íntima y personal con Dios. No conocen. Porque ni siquiera a través de obedecer los mandamientos ellos se han podido acercar a Dios. No lo conocen. Es importante si nosotros recapacitamos y reconocemos que necesitamos conocer a Dios. Yo necesito conocer a Dios, yo no sé usted, pero yo necesito conocer realmente ese Dios de la Biblia,
¿Y cómo más lo voy a conocer sino a través de la Biblia? ¿Por qué me aparto? ¿Por qué apartarme de la Biblia? ¿Por qué tendría ahora que empezar a divagar en lo que dijo don fulano, don sutano, o el pastor, o el ministro, o el apóstol? Para decirle, bueno, la Biblia no dice, pero yo le voy a enseñar una revelación. Salga corriendo cuando eso suceda. Yo no creo que suceda. No me pienso torcer. Pero si eso sucede, corra. Porque usted y yo necesitamos conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Sin apartarnos a derecha ni a izquierda. Sin empezar, hermano. ¿Qué de bíblico tiene que ahora venga un profeta aquí y le diga, así te dice el Señor? Así te dice Jehová en cuya presencia estoy. Esa propiedad que tienes que entregarla a la iglesia para poder que veas la manifestación de Dios en tu vida y recibas la petición que tienes delante del Señor. Tráela. Muéstreme por la Biblia que eso me lo dijo el Señor. No, es una revelación. Hermano, lárguese con su revelación para otro lado. Porque aquí necesitamos es palabra de Dios. Aquí necesitamos la verdad de Dios, no los inventos, hermano, de aquel que se aprovecha de que la iglesia no ha conocido a Dios para engañarla, para estafarla. No, hermano. Si usted ha estado en un lugar donde fluye eso de los profetas, sé que su experiencia no es buena, lo sé. Porque, hermano, eso es un nivel de ignorancia de Dios terrible. Eso es un nivel de desconocimiento de Dios terrible. Porque hoy en día, y se lo mostré por la palabra, Dios está hablando por su Hijo, no más por su Hijo, no más por su palabra. A través de los profetas, Dios habló de muchas formas a los padres, pero en otro tiempo. Ya no. Y entonces nos debemos esforzar por entrar en el conocimiento de Dios a través de su palabra. ¿Quién dice amén a eso? Ahora, déjeme decirle algo. Entremos en el conocimiento de Dios mismo. No sé cómo llamarle más, pero tiene que haber una palabra que pertenezca a la altura, a la majestad del Señor. Pero permítame decirle, busquemos conocer a Dios a nivel personal, como persona. Yo digo que ese título de persona al Señor no le va, pero no conozco otro. Buscar conocer a Dios como persona va más allá de conocer a Dios en el nivel de sus caminos. Es para aquel que, aunque no es perfecto en obediencia, está dispuesto a obedecer. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer? Entonces puede entrar en esa dimensión de conocer a Dios en un nivel personal, en un nivel directo. Hebreos capítulo número 8. Por favor. Esos son niveles de conocimiento de Dios, ¿no? Al nivel de sus obras, al nivel de sus caminos y a nivel de Él mismo, Él como Dios, como persona. Hebreos capítulo número 8. Vamos a leer un solo versículo. El versículo número 11. 8:11. Oiga esto, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Espere. Ah, pastor, entonces los que se reúnen en un lugar y dicen, no hay ninguno es pastor, ninguno. Ahí cualquiera predica porque ninguno me va a enseñar. No, ese no entendió. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Ninguno vendrá con revelaciones nuevas a decir, conoce al Señor, porque la Biblia le quedó faltando. A la Biblia le quedó faltando, no alcanzó. El Señor no alcanzó a poner toda su voluntad, todos sus pensamientos. Entonces conoce al Señor. Dios me reveló, no le haga caso. Ninguno va a poder decir eso. Y está atacando precisamente la función del profeta del Antiguo Testamento, que se ha abierto paso en el Nuevo Testamento.
Ninguno dirá conoce al Señor, ninguno le va a decir así dice Jehová en cuya presencia estoy. No, espérese que la sangre de Cristo me dio la dignidad para entrar en la misma presencia de Dios y Él me lo puede decir a mí. Si es algo nuevo que yo necesito y no está escrito, Él me lo va a decir a mí. ¿Cuántos entienden eso? Entonces mire esto, no es que usted deje de ir a la congregación, ya entonces no tiene que congregarse, no tiene que aprender más, no hermano, no. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo, escudriñando la Biblia. Sin embargo, está el nivel de que usted va a conocer el carácter de Dios para que nadie le venga a enseñar nada nuevo, para que nadie le venga a decir, es que el Señor no alcanzó a escribir esto, pero el Señor dice así. No, ninguno, ni su hermano le dirá, porque es que hay doctrina de banca, ¿no? Y hay doctrina personal. Entonces alguien dice algo y el de enseguida le dice, ahí te toca dejar esa mujer, te toca abandonarla, sí, y mis muchachos, mis niños, no, eso, hermano, es que Dios a paz nos llamó, sí, ahí te toca, bueno. Yo no conocía que Dios, así me han dicho hermano, yo no conocía que Dios en algunas situaciones muy especiales, el Señor nos permite cosas que la Biblia dice que no se pueden hacer. ¿En serio? Una revelación. Entonces el que no conoce a Dios dice, de acuerdo a mi situación tan especial, yo me puedo divorciar y volver a casar, aunque la Biblia dice, el que está casado, a los casados mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, se quede sin casar. O bueno, tiene otra opción, reconcíliese de nuevo con su marido, ya. Pero entonces vino algo nuevo y alguien le enseñó algo nuevo. De eso se trata eso. Nadie va a enseñar nada nuevo. Lo que está escrito, escrito está. Y se cumple, porque de ahí en adelante no conocen a Dios, no conoce a Dios el que se inventa un mandamiento nuevo, no conoce a Dios el que quebranta un mandamiento para decir, es que en el caso muy especial suyo, usted sí lo puede hacer. Es que como ese marido no le da todo lo que usted le pide, entonces a usted sí le es permitido en la noche cuando él duerme meterle la mano al bolsillo y robarlo. Eso no es robo. A usted sí le es concedido. ¿Sí? Vea qué tremendo, ¿no? El hermanito, como tiene esa comunión con Dios tan tremenda, que ni lo conoce, porque no aconsejaría eso. Él me dijo que no estaba mal. De eso se trata. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, lo conozco por su palabra, lo conozco por sus mandamientos, por sus caminos, lo conozco porque Él se deja ver en todo lo que la Biblia dice, en todo lo que Cristo me enseñó, aleluya. Entonces, mire hermano cómo está esto, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Medite en esto, hermano. Cuando un padre conoce a Dios, se preocupa de no poner más maldiciones sobre la vida de sus hijos. ¿Sabe? Cuando alguien conoce al Señor, corrige su camino, endereza su camino, empieza a apartarse de todo lo malo, porque él que conoce al Señor quiere cosas mejores para sus hijos. No quiere heredarles maldición. El que no conoce a Dios cree que puede hacer lo que quiera y mis hijos ellos verán, ellos tendrán su propio camino, tú le estás trazando un camino. Con mi desobediencia yo le trazo un camino a mis hijos, porque la Biblia dice, Salmo 112, con lo que yo hago, ¿le heredo bendición o maldición? Cuando no conocíamos al Señor, pues vaya y venga. Pero hoy que conocemos al Señor, ¿vamos a creer que vamos a adulterar y que nuestros hijos van a ser diferentes? No, adúlteros y tal vez readúlteros. Dios nos guarde y guarde nuestros hijos. ¿Que conociendo al Señor vamos a robar y que nuestros hijos van a ser honestos? No. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El que quiere obedecer, el que conoce a Dios en el nivel de sus caminos y se deleita obedeciéndole, entonces se va directamente a la consecuencia sobre sus hijos. Su descendencia será débil, arrastrada
por ahí mendigando un empleo, ¿sí? Poderosa, tiene el poder, tiene el gobierno, dueños de las multinacionales más grandes. ¿Ah? ¿Qué pasó? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos no será ni viciosa, ni degenerada, ni depravada, será bendita. Aleluya. Pero aplique esto al contrario, aplíquelo. El que no teme a Dios y hace lo que bien le parece, el que determina su camino conforme cree que le conviene, no importándole ni hijos, ni familia, ni nada. Ese sabe y cree que él se merece llegar a un lugar porque así lo quiere y llegar a un estatus y conseguir lo que sea a través del delito o de lo que sea, pero él lo va y no teme a Dios. Y tampoco se deleita en gran manera en sus mandamientos. Dice que esa mujer no se merece el buen trato, dice que ese hombre no merece respeto, dice que esos hijos, rebeldes. Dice que el gobierno que va, olvídese. Dice que no obedece a nadie, a ninguna autoridad. No obedece nada. Dale a quién, a esos avivatos, olvídese, yo tengo discernimiento. Que me deje, yo acaso soy bobo, no, yo soy manso, pero no menso. Esa persona entonces no es bienaventurada, es desventurada. Desventurado el hombre que no teme a Jehová y se resiste a sus mandamientos. ¿Cómo será su descendencia? Su descendencia será destruida, arruinada, desgraciada en esta tierra. La generación de los rebeldes será maldita. Gracias a Dios que ya nosotros nos salvamos de eso, ¿sí o no? Ya nosotros nos salvamos, pero ¿sabe qué pasa? Que el que no conoce a Dios, que el que conoció a Dios en una doctrina llena de errores, o los que han caminado de una doctrina en otra por ahí, se les llenó la cabeza de engaños, hoy quieren hacer según sus mandamientos, sus propios pensamientos, y están cavando el hueco, porque como no conocen a Dios, no pueden caminar en sus caminos, están haciendo lo que bien les parece, y todos los días, hermano, todos los días, escúchelo, usted lo puede ver, usted lo puede identificar, todos los días van un poquito más para el hueco, todos los días están tomando decisiones que van a empeorar la situación de ellos, de su economía, de su salud, de sus hijos, todos los días. Esto es fácil de reconocer. ¿Cuál es la decisión que estás tomando en este momento? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar mañana? ¿Es de acuerdo al Señor o de acuerdo a tu voluntad y a tu capricho? ¿Cuál es? No puedes decir que conoces a Dios cuando la próxima decisión que vas a tomar es tomar un crédito a través de alterar unos datos en ese formulario. No puedes decir que estás agradando a Dios y que conoces a Dios cuando lo que vas a hacer es perjudicar a alguien. No puedes decir que conoces a Dios cuando lo próximo que vas a hacer es abandonar tu familia, no importando qué pase con ese niño, con esa niña, con lo que sea. No puedes decir que conoces a Dios, y mucho menos decir que nos va a ir bien. Sería absurdo. Sería absurdo creer que vamos a hacer males para que nos vengan bienes, porque es que me conviene y porque yo no voy a... El orgullo, hermano, de uno es lo más terrible. Por el orgullo Satanás se perdió, y por el orgullo muchos cristianos van de mal en peor. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Que nos ayude, hermano, a reconocer los caminos de Dios y a caminar en esos caminos. Todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. Amén. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias. Queremos pedirte lo que te hemos pedido estos últimos domingos, Señor, y es que te reveles a nosotros en la capacidad de conocimiento de ti y de tu palabra. Queremos conocerte, Señor. Queremos saber realmente quién eres. Estamos conociendo que tus intenciones son hermosas para nosotros, y que por esas intenciones buenas es que tú nos pones mandamientos, porque esos mandamientos nos llevarán cada día al bienestar, a la paz, a la prosperidad, a la libertad que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que los mandamientos no son, Señor, gravosos, ni son para perjuicio de nosotros, sino que por el contrario, esos mandamientos, Señor, son para que cumpliéndolos nos vaya bien, a nosotros y a toda nuestra familia.
Ayúdanos a conocer lo que no conocemos. Ayúdanos a entender lo que no hemos entendido. Y ayúdanos, Señor, a corregir nuestro camino. No queremos, Señor, seguir caminando en los caminos de nuestro corazón, en el extravío de nuestra mente. No queremos seguir haciendo lo que bien nos parece o lo que creemos que nos conviene, Señor. Más bien, ayúdanos a recapacitar, ayúdanos a tomar, Señor, un tiempo de reflexión delante de ti, frente a tu palabra, Señor, frente a tus mandamientos, y permítenos corregirnos, permítenos arrepentirnos si es que hemos estado haciendo nuestra voluntad. Padre, al conocerte, conocemos que tu intención es excelente para nosotros y para toda nuestra familia. Al conocerte, reconocemos que tú nunca, Señor, habrías trazado un camino para mal de todos nosotros. Ayúdanos entonces a permanecer en el camino que tú nos has puesto en esta tierra y a obedecer los mandamientos que tú has puesto sobre nuestra vida. Aunque nos parezcan gravosos, Señor, aunque nos parezcan difíciles, danos la capacidad de obedecer y danos la capacidad, Señor, de entender que para bien de todos nosotros los has puesto. Padre, renuncio al engaño de mi corazón, renuncio al entendimiento de mi alma, renuncio al conocimiento ficticio, Señor, que yo tenía de ti y de tu voluntad en mi vida. Y hoy, Señor, determino, Señor, que todo lo que esté en tu palabra y de acuerdo a ella, Señor, voy a caminar de acuerdo a tus principios, voy a caminar de acuerdo a tus mandamientos, voy a caminar de acuerdo a tu voluntad, y sé que tú me ayudarás, Espíritu Santo, para que aquellas cosas que me parecen difíciles, para que aquello que trae aflicción a mi vida, porque son mandamientos, Señor, que me llevan a humillarme, que me llevan, Señor, a pensar en los demás antes que en mí mismo, Padre, tú me ayudarás, Espíritu de Dios, a cumplirlos, a llevarlos adelante, a obedecerlos, Señor, porque más adelante, Señor, veremos la recompensa en aquellos que obedecemos tus mandamientos con alegría y con gozo, y que tememos, Señor, ir a quebrantar alguno de esos muy pequeños mandamientos. Señor, yo te pido que nos bendigas cada día más, con la capacidad de entender y de obedecer tu palabra. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Bendice cada familia en este lugar, con paz, con libertad, con prosperidad, con sanidad. Bendícelo, Señor, con sensatez, con prudencia, Rey de gloria. Señor, que el orgullo sea quebrantado en nuestra vida y que podamos con sinceridad y con humildad, Señor, ver todo lo que nos conviene, obedecerte a ti y no obedecer nuestro corazón. Padre, no solamente oro por los que estamos en este lugar, sino que oro por los que están a través de la radio, de la web. Oro, Señor, por todos aquellos que están aquí en Colombia y en cualquier lugar del mundo, para que tú los bendigas, Señor, así como nos bendices a nosotros con entendimiento, Señor, con entendimiento, con comprensión de tu palabra y con la capacidad para obedecer esa palabra. Bendito Dios, yo declaro, Señor, que todo espíritu opresor, que todo espíritu inmundo que estuviese allí ilegalmente en la vida de mi hermano, de mi hermana, tal vez llevándolo a cosas desagradables delante de ti, tal vez a desobedecer tu palabra, Señor, voluntariamente, Padre, se va ahora en el nombre de Jesús, se va a lo profundo del abismo, y tú, Señor, nos das la capacidad y la libertad, Señor, de caminar en todos tus principios, en todos tus mandamientos, para la gloria de tu nombre y para beneficio de todos nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor, gracias, poderoso Dios, en Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.